Bueno, muy buenas noches. Esperamos que estén muy bien, que se encuentren bien en este nuevo viernes que el Señor nos regala y precisamente poder tener un momento más para buscarle de Él. Por eso quisiera invitarles que pudiéramos empezar orando en esta noche y luego pensar por un momento en una canción muy especial que tenemos preparada para este momento. Quiero invitarte a que cierres tus ojos allí donde estás y que le puedas decir: Señor, en esta noche nos presentamos delante de ti. Te damos gracias por este tiempo que nos regalas, por un nuevo viernes, Señor, que nos permites tener acá. Hoy te suplicamos que por favor tomes el control de cada uno de los que estamos en este momento conectados. Toma el control de cada uno de ellos, de sus vidas, Señor, y que hoy, amado Dios, sea precisamente un tiempo en el que juntos podamos aprender de ti. Quédate pues con nosotros y que seas tú mismo tomando el control de nuestros corazones en este tiempo de reunión familiar que tenemos acá, Señor. Vamos a disponer nuestros corazones a adorar y alabar al único que se merece la gloria y la honra, al que todo lo puede y todo lo hace. Él es Jesús, nuestro Salvador. Y como pueblo unidos vamos a adorar su nombre y alabar su nombre. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos su amor y verdad a todas las naciones. ¿Quién como tú, Jesús? ¿Quién como tú, Señor? Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad, de su amor y verdad. Bueno, qué hermosa canción la que en este momento nos han compartido
Andrés y su hijo Camilo. Qué rico pensar en eso. Somos ese pueblo de Dios. Tú haces parte del pueblo de Dios. Y por eso precisamente estamos reunidos en esta noche acá. En este momento quiero invitarles a que podamos pensar en lo que Dios quiere hacer en medio de nuestras vidas. Que tú puedas pensar en que hoy justamente, imagínate, hoy estamos a 24 de abril. Hace prácticamente un mes, ¿cierto? 4 semanas atrás estábamos hablando simplemente de una cuarentena. Pero mira todo este tiempo que Dios nos ha permitido estar unidos. Por eso, en esta noche vamos a hablar acerca de un Dios muy cercano, un Dios que está más cercano de lo que tú y yo alcanzamos a imaginar. Y por eso quisiera preguntarte y es, ¿qué tanto, qué tan cerca consideras tú a Dios? ¿Qué tan cercano crees que Dios está de ti? Es más, ¿qué tanto crees que tú precisamente puedes poder hablar con Él, que puedes dialogar con Él? Y en esta noche precisamente vamos a descubrirlo a través de su palabra y de una manera muy, pero muy especial. Quiero contarte algo y es, luego del Sermón del Monte, que está relatado en Mateo 5, Jesús empieza a dar una serie de enseñanzas muy, pero muy interesantes, ¿cierto? Empieza a hablar acerca de ser sal, de ser luz, empieza a hablar del homicidio, del adulterio, empieza a hablar del matrimonio, de los juramentos, de correr la milla extra, de amar a nuestros enemigos. Pero ¿sabes qué es lo más especial que precisamente nuestro amado Jesús hizo? Que luego de esas enseñanzas se detiene por un momento, más o menos unos 10 versículos se utilizó en este tiempo y en este espacio, precisamente para hablarnos acerca de la mejor herramienta que Él nos pudo haber dejado a la hora de comunicarnos con Él. Y esa herramienta se llama la oración. En ese entonces se le conocía como la oración modelo. Años más tarde la empezamos a conocer precisamente como el Padre Nuestro. Pero, ¿qué significa la oración? La oración significa muchas cosas para el ser humano. Si hablamos en términos de los griegos, pues ellos le pedirían a Atena que le puedan ayudar. Si hablamos respecto de los egipcios, pues ellos le dirían a Horus. Si hablamos acerca de los babilonios, ellos le dirían a Anshar. Pero si hablamos específicamente de los cristianos, nosotros le diríamos ¿a quién? Le diríamos a Dios. ¿Saben algo? Era una enseñanza muy sencilla lo que Jesús en ese momento nos quiso dejar. Pero sabes, quiero leerte este aparte. Y dice, era una enseñanza entendible para todo aquel que presenció ese maravilloso momento, donde Jesús quiere llevar a los creyentes a esa entera confianza de poder hablar con Dios, el mismo que por 400 años guardó silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Era la posibilidad de volver en amores con Dios. Era la posibilidad de volver a encontrarnos con un Dios que para algunos era conocido, para otros no era conocido y para otros simplemente era un Dios lejano. Fueron unos cortos momentos donde se trataron unos elementos muy importantes. ¿Sabes cuáles fueron los elementos? Volver a acercarnos a Dios como Padre. Y era muy particular porque cómo poder Jesús hablarnos acerca de un Padre nuestro precisamente. Cómo decirle Jesús a toda la población de ese momento que se acercaran a Dios con libertad, porque Él era su Padre, porque era su Padre celestial. Como les leí hace un momento, era un Dios que había guardado silencio, que para muchos era un Dios lejano, pero que en ese momento para la población Jesús les estaba volviendo a brindar la opción de qué, de acercarse. Y ese mismo Dios, ese mismo Padre Nuestro, esa misma oración modelo, aplicó hace tantos años y aplicará en este momento. La pregunta de hoy es, ¿quieres tú volver a estar cerca de ese Padre? Por eso no te despegues ni un solo minuto y permítenos precisamente poder estudiar. Quiero invitarles que vamos por favor a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 nos va a lograr narrar precisamente lo que Jesús estaba enseñando acerca del Padre Nuestro. Quiero invitarles allí, Mateo capítulo 6, versículo 5, dice de la siguiente manera: Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra como recompensa que esa.
Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable, como hacen los seguidores de otras religiones. Piensa que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Qué impactante que cuando Jesús empieza a hablarle a los que estaban allí presenciando todas estas enseñanzas, Él les plantea algo y es, cuando vayan a orarle, primero entendan algo, enciérrense con su Padre. Pero suena particular porque estábamos en una época o estaban en una época donde no todos tenían acceso al Padre. Se estaba en una época donde se dependía de los sacerdotes, donde estábamos dependiendo de los fariseos, donde dependíamos que precisamente alguien pudiera a la población de la época explicarle, enseñarle de Dios. Sin embargo, Jesús llega con un conocimiento revolucionario y les dicen, cuando ustedes oren, háganlo a solas, enciérrense. Y lo enmarca en un concepto muy bonito. Y dice, enciérrense y hablen con su Padre, con el Padre que los ve en el secreto. Quiero que por un momento volvamos a mirar el versículo 8 de Mateo 6. Dice, no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. No importa qué hay en tu corazón, no importa qué está sucediendo en él, no importa incluso qué crees o qué no crees de Dios. Dios ya lo sabe, pero aun cuando Él ya lo sabe, te quiere escuchar. El asunto es, ¿tú quisieras hablar con Dios? Fruto de eso, Jesús nos deja entonces precisamente la oración modelo. Pero esa oración modelo más de será ya simplemente una serie de palabras que hay que repetir, porque Él mismo se lo dijo a sus discípulos, les dijo, no repitan simplemente las cosas, no repitan simplemente unas oraciones vanas, no. Cuando ustedes oren, van a orar de la siguiente manera. Y aquí es donde nos vamos a empezar a meter, porque el día de hoy tocaremos precisamente unos aspectos muy importantes que nos enmarcan en el Padre Nuestro. Vamos a leer nuevamente en Mateo el versículo 9. Dice, ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. En este primer elemento Jesús nos está hablando de algo. Nos está hablando de una necesidad paternal. Jesús de entrada les dice, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo tenemos que tener en cuenta que en el cielo tenemos un Padre y que como es un Padre podemos llegar a Él. No olvidemos que es un Dios grande, que es Padre, ¿cierto? Pero no olvidemos que por más grande que sea, tú y yo podemos llegar a Él. Dios es accesible a cada uno de nosotros, es nuestro Padre. El mismo Jesús decía, si ustedes, siendo padres malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos? El Padre que tú y yo tenemos es un Padre celestial que quiere darnos realmente lo mejor. Pero no quiero que enmarques este mejor simplemente en posesiones, en bienes. Este Padre quiere darte precisamente cercanía. Este Padre celestial quiere que tú y yo precisamente nos sintamos cercanos a Él. Este Padre celestial quiere que precisamente tú y yo podamos estar junto a Él, que podamos intimar con Él, porque tú y yo tenemos una necesidad paternal. Por eso, en ese primer ítem del Padre Nuestro, siempre en tus oraciones, tú y yo tenemos que tener algo en cuenta. Tenemos una necesidad paternal. Necesitamos identificarnos con este Padre. Pero allí mismo en el versículo 9 dice, en la segunda parte, que sea siempre santo tu nombre. Hay algo muy importante y es, Dios es un Dios amoroso, pero no se nos olvide que su nombre es santo. Ser santos es ser apartados para Dios, apartados de estar en el pecado justamente para ¿quién? Para estar con Dios. Tu Padre Celestial es un Padre que es santo, es digno de que tú y yo estemos delante de Él. Y así como tenemos esa necesidad paternal, necesitamos también imitar a nuestro Padre en santidad. Pero aparte de imitarlo en santidad,
tenemos que hacer algo, tenemos que reconocer quién es Él. ¿Hasta qué punto tú y yo, cuando estamos orando, reconocemos quién es Dios para nuestras vidas? ¿Hasta qué punto cuando tú y yo estamos buscando de Él, realmente entendemos a quién estamos buscando? Posiblemente ahora has tenido que estar en muchas reuniones en las plataformas digitales y de pronto te ha llegado alguna llamada en ese momento, pero como estás tan concentrado en esa videollamada, no puedes interrumpirla. Tienes que decirle que lo llamas después, que luego le escribes, que luego le respondes, pero tienes que estar enfocado en tu videollamada. La pregunta es, cuando tú y yo nos acercamos a nuestro Padre Celestial, a tu Padre Celestial, ¿qué tanto importan las demás cosas que hay? ¿Qué tanto importan los demás que te están necesitando? O por el contrario, ponemos en espera al Padre Celestial y le decimos, espéranos que tengo que responder esta llamada. Espéranos que tengo que enviar este email. Espéranos que tengo que responder este WhatsApp. Cuando tú y yo le damos la prioridad a Dios, estamos precisamente reconociendo lo que dice acá, que sea siempre santo su nombre. Pero seguiremos viendo más elementos. Vamos al versículo número 10 de allí mismo de Mateo 6, dice, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra. En este momento estamos hablando de las prioridades de Dios, o mejor dicho, de las prioridades que yo tengo. Muy similar al anterior y es, ¿qué número de prioridad ocupa Dios en tu vida? Aquí Jesús nos decía, que venga pronto tu reino y que se cumpla tu voluntad en la tierra. ¿Qué tanto tú y yo le pedimos a Dios que su voluntad se cumpla en nosotros? ¿Qué tanto le estamos diciendo a Dios que sea precisamente esa voluntad que se revele a nuestro corazón? Pero no que se haga lo que yo quiera, que se haga lo que Dios quiera. Si alguien nos enseñó acerca de someternos a la voluntad del Padre fue Jesús. Recuerda que en los momentos más difíciles, en el momento más complejo, cuando más miedo estaba teniendo por lo que iba a vivir, Él le pidió al Padre que si era posible que apartara de Él esta copa, que apartara de Él este cáliz. Sin embargo, Jesús enmarca el final de esa oración diciendo, pero no se haga mi voluntad. Él le dijo, que no se haga lo que yo quiero. ¿Hasta qué punto en nuestras oraciones le decimos a Dios, Señor, que no se haga mi voluntad? Y tratamos por momentos de correr, de mover las cosas, con tal que todo se haga simplemente a mi manera. Cuando Jesús nos dijo que nos acerquemos al Padre Celestial, que reconozcamos su nombre y su grandeza, pero tenemos que reconocer otra cosa. Es necesario que la voluntad del Padre Celestial se pueda hacer en nuestras vidas, no que mi voluntad se pueda hacer en Dios. Tú y yo tenemos que entender que Dios es demasiado grande y demasiado amoroso, pero que en medio de ese amor Él quiere darnos lo mejor. Lo mejor para nosotros es someternos a la voluntad de Dios. Es lo mejor que te puede pasar. Es lo mejor que te puede pasar a ti y que me puede pasar a mí. Someterme única y exclusivamente a la voluntad de Dios. Sigamos descubriendo, porque en el versículo 11 viene algo que posiblemente tú y yo en este momento hemos necesitado mucho. El versículo 11 dice, danos hoy el alimento que necesitamos. En otras versiones dice, danos el pan de cada día. Jesús nos enseña que también tenemos que tener la confianza de pedirle a Dios la comida, lo que necesitamos. Recuerda que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. O sea que hay una conclusión, es posible vivir de pan. No sé hasta qué punto, cómo hayan estado tus alacenas durante estas 4 semanas. Y tampoco sé hasta qué punto tú y yo le hemos pedido a Dios lo que necesitamos comer. Pero sea lo que sea que te haya llegado, no olvides que todo ha llegado de parte de Dios. Dios ha permitido que alguien tenga un sentir de ir y llevarte algo, de invitarte a algo, de darte un plato de comida, de llevarte algo, así sea un pan. Pero ten en cuenta que puedes pedirle a Dios con confianza lo que tú necesites. Puedes pedirle a Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? Necesito comer y no tengo. No tengo que darle ahora a mis hijos, no tengo realmente con qué alimentarme mañana. ¿Sabes algo? Él te dará todo lo que tú necesitas, desde el pan hasta lo más complejo que puedas imaginarte. Pero debes de cumplir también
con el paso anterior, y es permitir que la voluntad de Dios se haga en tu vida. Cuando tú dejas que la voluntad de Dios se manifieste y sea vaciada en tu vida, pues va a ser mucho más fácil pedirle el pan de cada día, porque no estaremos pidiendo cosas simplemente para nuestros propios deseos, sino que estaremos pidiendo incluso para ayudar a otros, o estaremos pidiendo aquellas cosas que realmente necesitamos. En esta oración modelo siguen otros elementos muy importantes, ¿cierto? Y este versículo 12 nos muestra algo que en ocasiones al ser humano se le dificulta, pero que en realidad el ser humano lo necesita como nunca lo alcanza a imaginar. Vamos al versículo 12. Dice, y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. El siguiente elemento en medio de esta oración modelo que Jesús nos dejó es un elemento de arrepentimiento. Un elemento en el que tú y yo precisamente debemos decirle a Dios, tenemos la confianza de acercarnos al Padre y decirle, Padre, ¿sabes qué? Perdóname. Yo siempre he sugerido algo y es, cuando te acerques a pedirle perdón a Dios, no le digas, Señor, perdóname por, no sé, pero perdóname. Porque si tú y yo simplemente pedimos perdón por, no sé, pero perdóname, realmente no hay posibilidad de arrepentimiento, porque si ni siquiera sabemos de qué nos estamos arrepintiendo. Es importante que cuando yo voy a pedirle perdón a Dios, yo tenga en cuenta algo y es, debo de pensar por un momento qué cosas he hecho que a Él no le agrada, qué cosas he hecho que realmente me alejan de Él. Y pueden ser muchas cosas. No son simplemente asesinatos, grandes robos, violaciones, no. Maltratar de manera verbal a tu esposo, a tu esposa, tu familia. Algo tan sencillo como las mentiras, el orgullo, el engaño, maldecir con nuestra boca. Incluso, ¿sabes también qué es pecado? Dice la Escritura. Dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Así que pensemos aún cuántas cosas buenas podríamos haber hecho y no hemos hecho. Es importante saber que a ese Padre Celestial, a ese Padre nuestro, al cual Jesús nos invitaba a todo el pueblo a que precisamente fuera y se acercara a Él. Tú y yo nos podemos acercar con la misma libertad que le pedimos que su voluntad se haga en nosotros, con la misma libertad que le pedimos que el pan de cada día nos los dé, es con la misma libertad que podemos pedirle perdón. Perdón por todas nuestras faltas, perdón por todo lo que hicimos de manera inadecuada, perdón por todo lo que dejamos de hacer. Pero ese perdón no se queda nada más allí. Tiene un segundo elemento que lo acabamos de leer allí mismo. Y dice, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y este elemento sí que es bien, pero bien importante. Pedimos perdón, pero también debemos otorgar perdón. En ocasiones no perdonamos y es como si tuviéramos a la persona tomada aquí del cuello. La tenemos apretada de tal manera que no la perdonamos y ahí la tenemos. La tenemos asfixiada y decimos no lo soltamos hasta que no tenga justicia. Porque posiblemente lo único que Dios quiere es simplemente que sueltes a esa persona del cuello. Porque eso es lo que significa perdonar. Soltar a las personas del cuello, dejarlas libre y que tú puedas caminar libre. Aquí en este punto hay un principio bíblico y dice, todo lo que el hombre siembra, eso mismo recoge. Si tú siembras falta de perdón, créeme que vas a cosechar eso mismo. Y es muy importante saber que yo puedo llegar con libertad delante de Dios y pedirle que me perdone. Pero Dios nos pide una mínima situación y Él dice, yo te perdono y no tengo problema en perdonarte, hijo mío, pero necesito que tú también perdones. ¿Qué debes perdonar? No sé. De pronto esa ofensa de tu papá, esa ofensa de tu mamá. Perdonar aquellas situaciones que llevan años en familia. Posiblemente hace 7, 8 años que no te cruzas palabra. Y simplemente estás orgulloso, lleno allí diciendo, pero es que me hizo, pero es que lo uno, pero es que me dijo, pero es que me contó. ¿Tú sabes qué habría sucedido donde Jesús empezara a enumerar cada una de tus fallas y de mis fallas?
si habría bajado de esa cruz, porque realmente habría encontrado tantos motivos para no perdonarnos. Jesús habría encontrado tantos motivos para no perdonarme a mí. Yo te lo aseguro, tantos motivos habría encontrado. Pero Jesús no empezó a enumerarlos. Él simplemente murió y resucitó por mí porque me ama. Él tomó la iniciativa de perdonarnos. Así que si Jesús nos perdonó, si Jesús tomó precisamente la decisión de perdonar a la humanidad entera, y en la humanidad entera cabes tú y yo, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Este elemento es muy importante porque ese perdón de Dios va a ser otorgado, pero Dios espera que tú también puedas otorgar ese perdón. El siguiente elemento lo encontraremos en el versículo 13. Dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Dios quiere librarnos a ti y a mí del mal. A veces, como se dice de una manera popular, le buscamos males al cuerpo y a veces nos metemos donde no deberíamos de meternos, hablamos lo que no deberíamos de hablar. Cuando tú y yo nos encerramos para orarle a Dios, también debemos de pedirle eso a Él. Debemos de decirle, ¿sabes qué, Señor? Por favor, guárdanos, líbranos del pecado, líbranos de pecar contra ti. Y nuestro Padre nos escuchará. Pero todo esto sigue redundando en lo mismo, sigue dando vueltas en la misma parte y es, ¿hasta qué punto tienes la confianza de acercarte al Padre Celestial? Y hay un elemento final que vuelve y nos refuerza precisamente lo que ya había tocado. En el versículo 14 y el versículo 15 dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Insisto en lo mismo, yo no sé cuántos argumentos tienes para no perdonar a alguien de tu familia o algún compañero, en fin, cualquiera de tus relaciones interpersonales. Pero no hay argumento suficientemente válido como para que tú digas no lo puedes perdonar. Pero Dios es muy claro y dice acá que es necesario que nosotros perdonemos y que así también que Él nos perdonará. ¿Recuerdas lo que te dije ahorita? ¿Recuerdas que dije que lo que el hombre siembra eso mismo recoge? Si tú y yo sembramos falta de perdón, créeme que cosecharemos precisamente esa falta de perdón. Este relato, precisamente, o más que relato, esta enseñanza de Jesús, como les decía al inicio, es una enseñanza muy bonita porque Él está volviendo a acercar a un Dios. Imagínate tú, un Dios que durante 400 años guardó silencio. ¿Cuál sería la sensación de las personas para acercarse a Dios? Pero Jesús lo enmarca de una manera muy bonita y les dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Ese Padre nuestro embarca precisamente esa posibilidad de acercarnos con libertad a Dios. Ese Padre nuestro embarca precisamente y abarca toda esa posibilidad de un Dios amoroso, porque si hay alguien que tiene amor, es Dios. Es que hay alguien que tiene amor por tu vida, por la vida de todo el mundo y de la humanidad entera, es Dios. Y a veces pareciera como que Dios lo que hace no tiene sentido, a veces pareciera que no hay un Dios tan amoroso en medio de esto, porque vemos tantas dificultades, tantas injusticias. Pero ¿sabes algo? Dios es todopoderoso. Sin embargo, Dios no es responsable de lo que muchas personas han hecho desde el momento que se alejan de Él. Hay personas que tomaron la decisión de alejarse de su Padre Celestial. Pero Dios no puede ser responsable de lo que una persona cuando se aleja del Padre Celestial precisamente empieza a realizar. Porque son corazones que se enfrían, son corazones que se endurecen, son corazones que se llenan de desamor, son corazones que se llenan de muchas cosas. La pregunta de esta noche es, ¿tú quieres poder acercarte a tu Padre Celestial? ¿Tú quieres poder precisamente ir delante de tu Padre Celestial y llegar con libertad a Él? Lo puedes hacer sin ningún problema. Solo quiero recordarte estos elementos y es
tenemos una necesidad paternal y de reconocer el nombre de Dios. Tenemos que dejar que Dios sea nuestra prioridad. Tenemos que dejar que Dios pueda ser el que supla nuestras provisiones, ¿cierto? Tendremos que ir a que Dios nos perdone, pero también tenemos que perdonar. Tenemos que pedirle a Él que nos libre del mal. Y nunca, pero nunca podemos olvidar que es necesario perdonar. Por eso el Padre Nuestro se convirtió en una oración modelo para el mundo entero. Y esa oración modelo también aplica para ti. Esa oración modelo también aplica para ti en todo momento. Solo recuerda algo, y con esto quisiera ir finalizando. Versículo 6 dice: pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Es momento de que tú te apartes y de que tú en privado puedas acercarte a Dios. Es el momento de que tú y yo podamos ir y acercarnos a Él, porque es un Dios cercano, es un Dios que quiere escucharte, es un Dios que no solamente quiere escucharte, es un Dios que quiere hablarte, es un Dios que se acuerda de ti, es un Dios que cuenta cada uno de los minutos que tú puedes vivir. Es un Dios que realmente es nuestro Padre Celestial. Por eso quiero invitarte que podamos orar precisamente en este momento. Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos, invitarte a que puedas pensar qué es lo que te limita para acercarte a Dios. ¿Qué te limita precisamente para llegar delante de Él y poder darle la prioridad que Dios merece? Quiero invitarte que allí con tus ojos cerrados pienses de una manera concreta y concisa qué barreras tienes a la hora de enfrentarte a esos tiempos a solas con el Padre Celestial. Posiblemente de pronto para ti no sea fácil, posiblemente también es muy fácil conectarte con Dios. Pero sea cual sea, te parezca fácil o te parezca difícil, Dios quiere poder interactuar contigo, Dios quiere poder vivir contigo. En esta noche, yo quiero invitarte a que tú puedas levantarle tus manos a Dios. Si nada te lo impide, allí en tu casa donde tú estás, levántale las manos a Dios. Y dile: Señor, yo quiero correr a ti como ese hijo que corre a su padre. Si de pronto tú te has sentido solo o sola y has sentido que Dios te ha dejado, extiéndele las manos con fuerza y dile: Señor, toma mis manos porque me he sentido solo, porque me he sentido sola. Si sientes que Dios te ha abandonado como padre, levanta las manos y dile: Señor, socórreme porque me he sentido solo. El salmista decía: aunque padre y madre te me dejare, con todo, Dios me recogerá. Y Él nos recoge como ese Padre amoroso, como ese Padre celestial. Señor, toma los corazones de los que estamos en esta noche orándote. Toma los corazones de los que nos hemos reunido en esta noche precisamente para acercarnos a ti. Y permítenos, Señor, con amor, permítenos, Señor, con autoridad, poder llegar delante de ti. Poder llegar a tu presencia, Señor, a decirte: Señor, queremos entrar libremente delante del Padre Celestial. Amado Dios, hoy te alabamos, hoy te bendecimos, hoy te damos muchas gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias, Señor, porque tú mismo has querido precisamente poder hablarnos, has querido poder enseñarnos, Dios, y has querido poder ministrarnos en esta noche. Hoy te pedimos que por favor te quedes con nosotros, que nos guardes y que en este resto de fin de semana podamos escuchar tu corazón, Señor, en medio de nuestras vidas. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias por este tiempo que nos has regalado. En tu nombre, Señor Jesucristo, te hemos orado. Amén. Amén. Qué rico haber contado contigo durante este tiempo. Qué rico poder habernos encontrado en esta noche. No sin antes invitarte a que nos sigas
nos podamos seguir encontrando cada viernes, ¿cierto? 7 de la noche siempre estaremos acá. Tendremos nuestro tiempo de reunión familiar. Así que te deseamos una feliz noche, que Dios te bendiga y que sea Él mismo quien te hable y te enseñe durante este fin de semana. Dios te bendiga.